clase para poder iniciar el tema de hoy. La clase pasada estudiamos la primera parte de electrostática, ¿no? La clase pasada estudiamos la primera parte. Estudiamos fuerza eléctrica. Hoy nos toca estudiar campo eléctrico. Entonces vamos a empezar, chicos. Voy a compartir mi pantalla. Alguna noción de campo ya te di la clase pasada, ¿no? Ya la clase pasada te di una noción, te di una idea de lo que era el campo. Hoy día vamos a aclarar mejor esto, ¿está bien? Porque ya nos toca desarrollar el tema de campo, ¿no? Nos toca. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla para presentar la PPT, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. Chicos, ¿tuvieron oportunidad de ver el examen de admisión? ¿Tuvieron oportunidad de ver qué cosa vino en el examen de admisión? Te voy a mostrar ya, yo tengo aquí una copia. Una copia de física, nomás, claro, ¿no? No de todo. Mira, esto es lo que vino en física, en el examen. Estoy compartiendo mi pantalla, estás viendo, mira. Te voy a comentar rápidamente, ¿ya? Porque cuando el alumno ve el examen de admisión, dice, no, así no nos han enseñado. Es lo primero que dice, ¿no? Así no nos han enseñado. Esto no he estudiado en la academia. Eso es lo primero que dices. Y a veces se equivoca, ¿no? Porque el examen de admisión de San Marcos es un examen bien elaborado, ¿no? No hay examen que se repita, ¿no? Ni pregunta que se repita. Dicen que ellos crean preguntas, ¿no? Aunque es difícil crear una pregunta, pero generalmente modifican. Mira esta primera pregunta. Ahí está, física. Esto creo que fue del sábado. Un camión blindado de transporte de valores es monitoreado a través de GPS. El itinerario del camión inicia con la salida de las instalaciones de la empresa de logística de valores, etcétera, 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 ¿no? Al final dice, la tabla muestra la posición del camión cumpliendo, cuando cumple o cuando cumplió su itinerario. ¿Y qué te dan en la tabla? La posición X en kilómetros y el tiempo en horas. De acuerdo con esta tabla, si el camión se dirigió a dos bancos que están en extremos opuestos de la avenida, la rapidez media desde que sale de las instalaciones hasta la empresa que regresa es... ¿Qué tenías que hacer? Utilizar estos datos, pues, ¿no? Para poder analizar cuál era su posición, cuál fue el tiempo y a partir de ahí hallar la respuesta. Profesor, pero aquí hay un valor negativo. Son posiciones, pues. Lo que tú tienes que hacer es trabajar así. X, Y, ¿no? El primer punto, 0, 0, significa que estaba aquí. Estaba aquí cuando T era 0. Para 0,1 a 1,3. Por acá que sea 1,3. ¿No? Estaba aquí en 1,3 kilómetros cuando el tiempo era 0,1 horas.
¿Qué significa este negativo, profe? Bueno, se ha estado moviendo así, ¿no? Se ha estado moviendo así. Este negativo significa que está por acá. O sea, que se ha movido hacia allá y después ha regresado, ¿no? Había que interpretarlo, ¿no? Nada más, había que interpretarlo. Yo entiendo que el camión se movió así. Así más o menos se movió el camión, mira. Avanzó hacia la derecha, luego regresó. Y como acá dice 000, volvió al origen. En el problema tenías que hallar toda esta longitud. Dividirlo entre el tiempo, que es 2, y ahí te salió la respuesta. Esto es cinemática. Cinemática. La 81 creo que es dinámica, porque dice, un físico decía hacer un experimento con una masa X. Entonces coloca sobre ella una masa de 4. Al aplicarle una fuerza de 96 al conjunto de masas, esta seguirá con 4. Esto es para aplicar firma. Firma. Fuerza resultante, masa por aceleración. Con eso sale. Segunda ley de Newton. A ver, la siguiente, la 82. Se emplea una polea para subir mezcla a los pisos superiores de una obra, ¿no? Ahí está la polea, acá está el balde, ¿no? O el recipiente. Con la polea se va a subir esta mezcla. El recipiente y su carga tiene una masa de 40. Ascienden desde el suelo hasta el techo en 30 segundos. Me dan el tiempo. Se asume que las pérdidas son despreciables por fricción. ¿Cuál es la potencia? Fórmula. Potencia, trabajo sobre tiempo. ¿Te dan el tiempo? Sí. ¿Cuánto vale? 30 segundos. ¿Qué debes hallar? El trabajo. Trabajo, fuerza por distancia. ¿Te dan la distancia? Sí. Listo, o sea, aplicar la fórmula. Esa es una pregunta de trabajo-potencia. Un repartidor de comida sale a hacer una entrega en su bicicleta con rapidez de 5. ¿No? Después de un minuto, en el restaurante se dan cuenta que el repartidor olvidó parte del pedido. Enseguida el administrador envía a otro repartidor para que vaya al encuentro del ciclista. Bueno, en ningún momento dicen cómo se mueve, ¿no? Pero se supone, si no, no lo puedes hacer, que en todo momento realizan MRU. Esta es una pregunta de MRU. Podrías usar, si conocías, esa propiedad del tiempo de alcance, ¿no? Él es el ciclista, que tiene 5 metros por segundo. Como se olvidó, el motorizado va a su encuentro. El motorizado sale con 20. Y es obvio que lo va a alcanzar. ¿Dónde? De repente por acá. Tiempo de alcance. Y si no aplicabas tiempo de alcance, lo analizabas y igual te salía. Pero es un problema de MRU. El motorizado alcanza al ciclista. Porque acá te preguntan, ¿después de qué tiempo lo alcanzan? La 84. ¿Qué pregunta es? Este problema es de dilatación. Creo que con ustedes todavía no hemos llegado a este tema. Todavía. Aquí se aplica esto. El cambio de volumen de un cuerpo es su volumen inicial por su coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de temperatura. El coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y este es el alfa que te da. Esta pregunta es tema nuevo, ¿eh? Esto debe estar en el programa del anual. Yo supongo que debe estar. Pero este tema todavía no hemos estudiado. No hemos estudiado. No sé si se hará al final. A ver, no hemos estudiado. Creo que no hemos estudiado, chicos. Y no sé si se va a hacer porque estamos ahorita en electricidad, ¿no?
de repente se está considerando para hacerlo al final, como una especie de repaso. La 85 es de movimiento armónico simple. Mira, aquí tenías que acordarte del más. Te dicen cuál es la aceleración. Y la aceleración, de acuerdo a la fórmula que tú tienes en tus materiales, es omega al cuadrado por x. Por eso es que en las claves todo aparece con x. ¿Qué era lo único que tenía que hallar? Omega. Nada más. Ya con los datos que te dan se puede hallar, ¿no? Porque te dan el periodo. Omega es 2pi sobre el periodo. Yo te dije que ese tema es pura fórmula, ¿no? Ahí está, mira. Omega es 2pi sobre el periodo. El periodo vale 0,5. 2pi entre 0,5. 0,5 es un medio. Al final, ¿cuánto sale omega? 4pi. Pero tienes que elevarlo al cuadrado. 4pi, ahí está, 16pi cuadrado. Ahí, esta es la clave. Pura fórmula. Esta pregunta es 5 de más. Pura fórmula. Tenías que conocer la fórmula de la aceleración. Y esta pregunta 86 es un problema de un equipo de natación realiza una práctica en un lago con aguas calmas. La práctica consiste en nadar en paralelo a un bote, de popa a proa, de ida y vuelta, en el menor tiempo. El entrenador toma el tiempo de su mejor nadador y obtiene 20 segundos. Si el bote mide 30 metros y se desplaza rectilíneamente con 2 metros por segundo, determina la rapidez con la que el nadador se desplaza por el agua. Este es un problema de cinemática también. Esta sí no está tan fácil. Porque mira, el bote se mueve así. Aquí se mueve el bote, ¿no? El nadador hace esto. Pero ¿cómo se mueve el nadador? El nadador se va a mover así. Y cuando llega a la parte posterior del bote, que es la popa, o la proa, ¿no? La proa, cuando llega a la parte posterior, que es la proa, da la vuelta. Da la vuelta y debe alcanzar al bote. Pero el bote no está quieto, el bote sigue avanzando. Esta pregunta está interesante, pero es quizás de la más complicada, ¿no? Pero esto, ¿de qué tema es, profe? Esto es cinemática también. Ha venido cinemática bastante, ¿no? Esto es cinemática. MRU. Esto del repartidor MRU. Esta de la gráfica, casi también cinemática. 3 preguntas de cinemática. Pero este es el examen del viernes, del sábado, no del domingo. El domingo no lo tengo. Bueno, quería darles una idea, ¿no? Para que vean cómo viene, ¿no? 3 preguntas de cinemática. 3 preguntas de cinemática. Cinemática es un tema fijo, chicos. MRU, MRV, caída libre, parabólico. No se sabe qué puede venir, pero mira, ahora han puesto puro movimiento rectilíneo, ¿no? Bueno, era para que ustedes tengan una idea, ¿no? Porque si me pongo a resolver, se va a ir mi hora, ¿no? Y no voy a avanzar el tema. Así que ustedes pueden revisar esto en la página de Trilce, debe haber publicado el solucionario, la Academia Trilce, ¿no? Publicado en su página web. Está accesible además, ¿no? Ahora por las redes sociales todo se pasa la información, se comparte. ¿A partir de qué tema? ¿Qué química? ¿A qué te refieres con química? Estamos en física. Ah, ya te entendía. Lo que pasa es que hay 2 temas, ¿no? Que se relacionan con química. Termodinámica y también algo de estática de fluidos. Estática de fluidos ya hemos visto ya. Pero hay un tema que es termodinámica. Termodinámica no está en el programa del anual. No está. Así que lo que vamos a ver en física y aquí hasta terminar no tiene mucha relación con la química. Hay algunos temas que se relacionan. Teoría de gases, por ejemplo, ¿no? Ustedes han estudiado teoría de gases en química. Han estudiado proceso isotérmico, proceso isobárico, ¿todo eso han estudiado? Ya, en física también se estudia eso, pero no en San Marcos, en UNI. San Marcos no está en el prospecto ese tema.
Eso no está en el prospecto, ¿no? Hay algunos temas que tienen en común, ¿no? En estática de fluidos, por ejemplo, la densidad, ¿no? La densidad. En termodinámica, ahí también hay algo relacionado. Pero no es en todos los temas, solo en algunos, ¿no? Así que como no vemos termodinámica, no vamos a complicar, ¿no? Bien, empecemos el tema de hoy entonces. Mira, no sé si tienes alguna otra pregunta, tienes alguna duda, quieres consultar algo. El examen del día domingo no lo tengo, ¿no? Pero no son iguales, son diferentes. A ver, déjame un minuto. De todos modos, es bueno que sepas, ¿no? Porque a veces, la mayoría de ustedes que son del anual, son alumnos que nunca han postulado a la universidad, nunca han postulado. Están preparando por primera vez. Entonces, quisieran saber cómo es el examen del sábado y del domingo. Ya te mostré el examen del sábado. El examen del domingo, déjame ver si lo tengo a la mano, lo muestro, si no, será para la próxima. Algunos de ustedes, claro, no todos postulan a la misma carrera, ¿no? No todos postulan a la misma carrera. Algunos de ustedes postulan al área de ingeniería, ¿no? Algunos postulan al área de letras, ¿no? No es el mismo el examen, es diferente. Acá lo tengo ya, pero le vamos a dar una mirada. No voy a detenerme demasiado, porque si no, me voy a demorar mucho y no voy a avanzar. Pero sí es necesario que vean el examen, ¿no? Sí es necesario. A ver, vamos a mostrarles. Aquí tengo el examen del domingo, ¿no? Acá está, mira, te voy a mostrar. Este es el examen del domingo. Área E. Como te dije, son diferentes, pues. No son las mismas preguntas. Mira, acá les han tomado gráficas. Un automóvil se mueve aceleradamente por la Panamericana Sur. Determine T2 menos T1. Esa es una pregunta diferente, ¿no? Esta es otra, mira. Un inventor de juguetes va a diseñar un sistema de control para un nuevo juguete. El diseño eléctrico que quiere colocar es el que se muestra en la imagen. Determine la intensidad de la corriente que muestra el amperímetro. Él es el amperímetro. Estos son resistencias. Este tema todavía no hemos llegado. Vamos a estudiar recién. En 2 semanas o 3 semanas. Es un problema de circuitos eléctricos. Acá hay otra vez. Durante un día de trabajo, un ascensor de carga cuyo peso es 400 transporta ladrillos y concreto con un peso de tanto. En cada piso deja 100 newton de material. 100 newton de peso. Si el edificio de 4 pisos mide 12, ¿cuál es el trabajo? Pregunta de trabajo. Acá hay otra, mira, esto se asusta, ¿no? Mira esa pregunta. Y definitivamente el alumno se asusta cuando mira esto. Si no está preparado, lógicamente. El alumno que está preparado, ¿no? Yo ya les he hablado. La figura muestra una imagen de la Torre Eiffel, que se encuentra en el campo de Marte en la ciudad de París. Consta de 3 niveles, etcétera, etcétera. Mira ese enunciado, mira ese gráfico y mira todos esos datos. ¿No asusta? ¿Mm? ¿Qué se pide acá? Hay la variación de la presión atmosférica entre el primer y el tercer nivel. Y acá viene química. Bueno, creo que este examen, no sé si será de ingeniería. Creo que el primero que vimos era de ingeniería. 1, 2, 3, 4. Este no es de ingeniería. El primero que les mostré sí era de ingeniería. Este de otra área, área E. Bueno,
Ahí dices a grandes rasgos lo que viene, pues, ¿no? Ahí está la pregunta. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase. Tú tienes que prepararte, seguir estudiando, ¿ya? Cuando termines el ciclo anual vas a estar en óptimas condiciones, te lo aseguro. Tienes que ganar rapidez. Y psicológicamente no te deben afectar ese tipo de preguntas. Tienes que estar preparado, ¿no? Champazo, champazo. El champazo es cuando ya no hay recursos, ¿no? Tienes que agotar todos los recursos, todos tus conocimientos. Al final ya puedes intentar, ¿no? Intentar llegar a la respuesta. Tampoco champazo, champazo. Porque champazo es marcar por marcar. El alumno que está, el alumno que está en la academia tiene criterio, ¿no? No marca por marcar, por eso se prepara. Bien, empecemos ahora sí. Campo eléctrico. A ver, yo te aseguro que el concepto de campo no es ajeno a usted, no es ajeno. Cuando uno habla de campo, podría estar pensando, profesor, campo magnético, ¿sí o no? Profesor, campo gravitatorio, profesor, campo eléctrico. Chicos, ¿qué idea le trae a la mente cuando escuchan la palabra campo en física? En física. No vayas a hablar de campo de fútbol. Falta de gravedad. Campo de Marte. Electricidad y energía. Chicos, yo les comento algo para que ustedes también lo relacionen. A la edad que tienen todavía ustedes ven algunos dibujos, ¿no? Algunas series animadas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan alguna serie o alguna película en donde se hable de campo o no? ¿Te suena la Guerra de las Galaxias? En alguna parte, en algún episodio de esa saga, se habla de campo en la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Sí, ¿no? Ustedes si han visto toda la saga, hay un episodio en donde, en un episodio, no me acuerdo cuál es, donde se construye una gran nave del tamaño de un planeta. Y se dice pues que esta nave era tan grande que tiene su propio campo y que atrapa, ¿no? La estrella de la muerte, está Gerardo de acuerdo, la estrella de la muerte, ¿no? Que era una nave espacial del tamaño de una luna, de un planeta, ¿no? Ahí se habla del concepto de campo, ¿no? Pero no nos dicen exactamente qué tipo de campo. ¿Sabes dónde también se habla de campo? En una serie de ciencia ficción que también se convirtió en película, que de hecho que ustedes han visto, o en la televisión o el cine. Los Cuatro Fantásticos. ¿Te suena esa película? ¿No? Hay una chica que tiene el poder de crear un campo. Creo que se llama Sue. ¿No es así? ¿Quién se acuerda de eso? Sí, ¿no? Aparte de la chica se puede hacer invisible, ¿no? Claro. Y esa chica crea un campo y ese campo lo protege. Lo podemos ver en el internet, mira. Los Cuatro Fantásticos. A ver. Está creando su campo.
Cuatro fantásticos. Ese campo que en la ficción ella puede crear, ¿qué campo es, profesor? ¿Es un campo eléctrico? ¿Es un campo magnético? No, 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 no. En la ficción se habla de campo de fuerza. Pero por ahí va, ¿no? La idea. No es exactamente igual lo que estudiamos, ¿no? Pero por ahí va la idea. Ah, Violeta me dice, ¿no? De esa serie Los Increíbles, creo, ¿no? Violeta, ¿no? De Los Increíbles, ¿no? O Los Super Increíbles, no me acuerdo cómo se llama esa. Esos animados también. Chicos, en la física, cuando estudiamos campo, nos referimos a una región del espacio. Cuando tú hablas del campo gravitatorio terrestre, te estás refiriendo a una región del espacio que rodea la Tierra, que tiene la propiedad de atraer a los objetos con masa. El campo gravitatorio terrestre atrae a los objetos que tienen masa. Por lo tanto, el campo gravitatorio ejerce una fuerza. Un imán, un imán, un imán. Estoy dibujando. Un pequeño clavito, un pequeño clavito. Profesor, es atraído por el imán. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del campo magnético del imán. Así es que, como ese clavito está dentro del campo magnético, el imán le ejerce una fuerza. Conclusión. Los campos ejercen fuerzas, pues. ¿Y quiénes crean los campos? Bueno, si hablamos de campo gravitatorio, lo crea la Tierra en virtud a su gran masa. Si hablamos de campos magnéticos, lo crean los imanes, ¿no? Los imanes. Si hablamos de campos eléctricos, lo crean las cargas eléctricas. O sea, profesor, los campos eléctricos ejercerán fuerzas, claro que sí. Los campos eléctricos ejercen fuerzas sobre las cargas que están dentro de ese campo. El campo eléctrico es el responsable de las interacciones eléctricas. Se concibe, se entiende como rodeando a una carga o sistema de cargas. Por lo tanto, representa el efecto físico de una configuración particular de cargas en el espacio. La fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Si yo tengo aquí esta carga de color rojo, lo que estás viendo a su alrededor puede representar el campo. Luego vamos a ver cómo se representa realmente. Pero si una carga como esta, Q sub 0, se encuentra dentro del campo de esta carga Q mayúscula, este campo le aplica una fuerza. Pero si una carga en un punto del espacio, una carga como esta, en un punto del espacio, no experimenta ninguna fuerza, en ese punto no hay campo, o en ese punto no existe el campo. El campo es función de la fuerza. Así es que como en este punto existe una fuerza, existe un campo. Y ese campo tiene una intensidad. Y la intensidad se puede medir con este vector, representado con la letra E. Este vector E, que es un vector libre, mide la intensidad del campo en un punto, como el punto donde está esta carga. Matemáticamente así se calcula la intensidad. Se divide la fuerza eléctrica entre la carga que está en ese punto. ¿Qué unidades tiene? Bueno, la intensidad del campo se mide en Newton por Coulomb. En Newton por Coulomb. La carga Q sub 0 se denomina carga de prueba y se mide en Coulomb. La fuerza F se mide en Newton, es la fuerza eléctrica,
también llamada fuerza de campo, y es la intensidad del campo eléctrico y se mide en Newton por Coulomb. Chicos, eso es el campo, y esta E representa la intensidad de campo, ¿no? La intensidad de campo. ¿Cómo se mide la intensidad del campo para una carga puntual, para una partícula? Si yo colocara, mira, si yo colocara imaginariamente, ¿no? Si imaginariamente aquí colocara una carga Q sub 0 positiva, como en el ejemplo anterior, esta partícula le va a ejercer una fuerza, ¿no? Le va a ejercer una fuerza en esa dirección. Lo voy a señalar nada más. Le va a ejercer esto, mira. Significa que si esta ejerce una fuerza es porque aquí hay un campo. ¿Y cómo es el campo? Hacia allá, en la misma dirección que la fuerza. Si la fuerza es hacia la derecha, de repulsión, el campo es hacia la derecha. Pero no se necesita colocar en ese punto una carga. El campo existe independientemente de la carga. Y se calcula así. Carga, constante, perdón, por la carga entre el cuadrado de la distancia. Se demuestra esto. Así se demuestra. Lo vamos a hacer por acá rapidito. Por la definición anterior, la intensidad del campo es la fuerza sobre la carga, ¿no? Esa es la definición. La fuerza, por la clase pasada, es constante producto de cargas entre el cuadrado de la distancia. Pero esto se divide entre la carga Q. La carga Q que se ha colocado aquí. Así que se va esta carga. Y te queda que la intensidad es la constante por la carga que ha creado el campo entre el cuadrado de la distancia. Como la carga, esta carga Q puede ser positiva o negativa, aquí va en valor absoluto. ¿Por qué? Porque esto es el módulo, la magnitud. Y ahí está la fórmula. Esta es la intensidad del campo debido a una partícula, como Q, debido a esta partícula. Como puedes ver, no necesitamos colocar en este punto ninguna carga. A mí me pueden preguntar, ¿cuánto es la intensidad aquí? Bueno, si esta carga es positiva, debe ser así. ¿Cómo se calcula en este punto? Vamos a llamarle 1, así. ¿Cómo es la intensidad aquí? Es 2. ¿Y cómo se calcula con esta forma? Cuando la carga es positiva, como esta carga Q, la intensidad tiene una dirección tal que es saliente, va hacia afuera. Y depende lógicamente de la distancia. De la distancia de separación. A esto se le llama intensidad de campo debido a una carga puntual. La carga en Coulomb, la distancia en metros, la constante de Coulomb ya la conoces, y la intensidad del campo en Newton por Coulomb. Reglas prácticas. Si la carga es positiva, la intensidad se dibuja hacia afuera. Si tú deseas, puedes colocar así, saliente de la carga. Saliente. No te olvides de esto, ¿ya? Si la carga, por el contrario, si la carga es negativa, la intensidad se dibuja hacia adentro. O sea que el vector de intensidad es entrante. Saliente si es positiva, entrante si es negativa. La intensidad del campo es una magnitud vectorial, pero no es fuerza, pues. Cuidado, no es fuerza. Es una magnitud vectorial que caracteriza el campo. ¿Tiene dirección? Sí, pero no es fuerza. Con estas dos, con esta relación y con esta propiedad podemos ver algunos ejemplos, ¿ya? Mejor avanzamos con los ejemplos, porque yo sé que así aprendes mucho más fácil. Hay algo más que quiero que veas. Fíjate cómo es la intensidad en este punto C. Esta flecha es más grande que esta, y esta es más grande que esta. La intensidad se va haciendo cada vez menor a medida que te alejas, a medida que te separas más de la carga. La intensidad del campo, ¿ya?
Vamos a ver hasta aquí, todavía no hemos terminado, vamos a ver la guía, ¿ya? Para hacer ejercicios. Debes haber revisado la guía, ¿no? Debes haber revisado la guía. Acá está la guía, mira. Voy a llevarme estas dos primeras preguntas, ¿ya? Vamos avanzando así. La pregunta 1 y la pregunta 2. A ver, muchachos, mira, voy a hacer este par de preguntas, ¿ya? Pero antes quiero completar lo que falta. Quiero completar, mira. Esto es importante, no te debes olvidar. Esta pantalla que ves aquí es clave. El vector intensidad de campo permite caracterizar el campo en un punto. Yo quiero saber cómo es el campo aquí. Quiero saber cómo es el campo aquí. Quiero saber cómo es el campo aquí. Se usa esta magnitud, ¿no? Intensidad de campo, la cual tiene dirección. Si la carga es positiva, como lo ves aquí, ese vector se dibuja hacia afuera, saliente, y su magnitud va disminuyendo a medida que te alejas. Si la carga es negativa, ese vector se dibuja entrante. Ahora, esto de saliente o entrante también guarda relación con las líneas del campo. Yo quiero comentarte un poco esto. Michael Faraday es un científico muy reconocido, ¿no? Michael Faraday fue capaz de idear, de imaginarse que el campo eléctrico tiene una representación, se puede representar. A él se le ocurrió llamarle líneas de fuerza, así se le ocurrió llamar a las líneas que representan el campo, línea de fuerza. Yo quiero que lo veas en una pequeña simulación. Voy a compartir mi pantalla, ¿no? Lo que te voy a mostrar es una pequeña simulación, ¿ya? Mira, atento, atento. Después te puedo dar la ruta para que tú ya puedas verlo con detalle. Esta página que tiene una muy buena simulación es la página PET, ¿no? De la Universidad de Colorado. Muchas universidades de nuestro país utilizan esto como herramienta alternativa. Tú sabes que tenemos un problema ahorita con la pandemia, ¿no? ¿Tú te imaginas cómo hacen sus laboratorios los estudiantes de ingeniería de las universidades si no pueden reunirse? ¿No? No pueden reunirse, ¿no? Está prohibido las reuniones. Ahora de repente van a liberar un poco. Pero ¿cómo los estudiantes de ingeniería hacen sus laboratorios? Porque tú no puedes ser un ingeniero si no has pasado por los laboratorios, ¿no? ¿Qué tipo de laboratorios se hacen? ¿Ah? Laboratorio virtual. Y PET es una herramienta muy útil, ¿no? No es, digamos, algo tan complejo, sino es útil, práctico. Vamos a hacer la simulación, ¿no? Usando PET. Vamos a simular cómo es el campo eléctrico debido a una partícula o debido a un conjunto. Voy a compartir. Observa esto, observa esto. Mira, yo tengo aquí una partícula positiva de 1 nanocoulomb.
y una partícula negativa de 1 nanocoulomb. ¿Está bien? Quiero mostrarles cómo es el campo eléctrico que crea esta partícula positiva. Vamos a jalarlo. Ahí está. Así es el campo eléctrico, ¿no? Representado, ¿no? Representado. Como puedes ver, las flechas salen, ¿no? Saliente, ¿no? Profe, ¿cómo es el campo eléctrico de una carga negativa? Así, mira. Entrante. Entrante. Entonces, para una carga positiva, saliente. Ahora, vamos a hacer esto. Voy a utilizar un sensor. ¿Para qué? Para medir la intensidad. Para medir la intensidad. Por ejemplo, aquí. Esa flecha que ve, que no se ve por lo que se ha alargado demasiado. Vamos a ponerlo por acá. Ahora sí. Esa flecha que ves es la intensidad del campo, ¿no? Esa flecha que ves es la intensidad del campo. Pero mira lo que sucede con esta flecha a medida que yo me voy alejando. ¿Qué pasó? Desaparece, ¿no? Pero a medida que me voy acercando, ¿qué ocurre con la flecha? Crece. ¿Qué quiere decir? Que el campo es intenso cerca, ¿no? Cerca. Entonces, para una carga positiva, el campo eléctrico se representa con líneas que son salientes. Para una carga negativa, se representa con líneas que son entrantes. Y aquí también podría analizar cómo es el campo. Miren, miren lo que ocurre con el campo. La intensidad del campo, perdón. Esa flecha roja, las flechas de color blanco representan el campo. Esta flecha roja es la intensidad del campo. Mira lo que sucede a medida que me acerco. Crece, se hace más intenso. El campo es intenso cerca. Profesor, ¿y qué pasaría si tuvieses dos cargas? Mira, mira cómo, qué forma adopta el campo cuando tengo dos cargas. A eso también, cuando las cargas son idénticas en magnitud, se llama dipolo. Mira ese dipolo. Salen de las positivas y entran a las negativas, ¿no? Salen de las positivas y entran a las negativas. Voy a acercarla. Siempre salen de las positivas y entran a las negativas. Profesor, ¿y qué pasaría si fuesen dos positivas? A ver. Mira, sale de la positiva y se quiebra, ¿no? Sale de la positiva y se quiebra. Acá como que chocan. Bueno, este es un simulador bastante básico, sencillo, que ayuda a entender el campo. ¿Y cómo sería la intensidad, profe? Acá tengo el sensor. Por acá se va haciendo cero, ¿no? Por acá crece, ¿no? Pero también va reduciéndose. A medida que te alejas se reduce. ¿Cómo sería por acá? Igual, ¿no? Esa flecha roja te indica cómo es el campo, en varios puntos. Profesor, pero el campo aquí, ¿cómo es? ¿El campo de él o de los dos? Porque en este punto hay dos campos. El campo de esta positiva, porque acá hay una distancia, y el campo de esta positiva. Entonces, esto que ves aquí es la resultante, porque hay dos cargas. Espero que con esta animación no te vayas a olvidar de la dirección, porque a mí lo que me interesa es la dirección. Que tú aprendas que si la carga es positiva, las líneas son hacia afuera, la intensidad es grande, cerca, y se va haciendo pequeña cada vez que te alejas. Y si la carga es negativa, las líneas del campo son hacia adentro
y también es fuerte cerca y es débil lejos. Eso es lo que me interesa que sepas. ¿Está bien? A ver, ¿se entendió, no, chicos? ¿Se entendió eso? Se entendió. Ya mira, vamos a terminar esta parte teórica. Lo que acabas de ver está aquí, mira. Líneas de fuerza de un campo eléctrico, carga positiva. Líneas de fuerza de un campo eléctrico, carga negativa. Saliente, entrante. Coincide con la dirección de la intensidad. ¿No? Coincide. Lo que pasa es que las líneas de fuerza ideadas por Faraday sirve para representar al campo eléctrico. Esto que ves de color rojo representa el campo eléctrico. Aquí tenemos lo que hemos visto también en el simulador, ¿no? Con mayor precisión. Cuando las dos cargas son positivas, así es el campo. El campo asociado a las dos cargas, no a una, a las dos. Cuando una es positiva y la otra es negativa, así es el campo. Bien, vamos a los problemas. Mira, para la pregunta número 1 y la pregunta número 2, tenemos que usar esta ecuación. Básicamente es esto. Y la dirección ya lo aprendiste. Pero básicamente es esto. Entonces, en la pregunta 1 dice, determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto A. Entonces, la intensidad de campo eléctrico en el punto A es la constante por el valor absoluto de la carga entre el cuadrado de la distancia. Chicos, yo les recomiendo tener mucho cuidado con las unidades. La intensidad de campo será igual. Esta constante es conocida por ustedes. 9 por 10 a la 9. La carga dice que vale menos 2 microcoulomb, porque es negativo. Pero no se reemplaza en la fórmula el signo, va el valor absoluto. 2 por 10 a la menos 6. Micro 10 a la menos 6. El cuadrado de la distancia. Si esta distancia tú lo llevas a metros, lo multiplicas por 10 a la menos 2. Y ya está en metros. Pero lo puedes reducir. 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 metro. Y si lo elevo al cuadrado, me quedaría 4. 10 a la menos 2. Y se opera esto. ¿Vale? La intensidad del campo será igual. A ver, 9 por 2, 18. El orden de los factores no altera el producto. 9 por 2, 18. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo. Este 10 a la menos 2 lo pasas al numerador con signo cambiado. Y finalmente te queda 18 por 10 a la quinta. Unidades Newton por coulomb. ¿Está o no está? No hay clave, profe. Sí hay clave. Lo que pasa es que está escondida. 18 por 10 a la quinta. Newton por coulomb. 18 por 10 a la quinta es lo mismo que 1,8 por 10 a la sexta. Por álgebra. Newton por coulomb. Esta es la clave. Profesor, ¿y la dirección? Ya, la dirección es importante, no te vayas a olvidar. Como esta carga es negativa, entonces el campo y la intensidad son entrantes a la carga. Y se dibuja así. Esa flecha que estoy dibujando de color rojo representa la intensidad del campo en el punto A. ¿Y cuál es su magnitud? 1,8 por 10 a la sexta. A ver, ¿este ejemplito básico se entendió o no se entendió? A ver, dime.
Porque es un ejemplito sencillo. Sí se entendió, no hay dudas ahí, ¿no? Vamos a ver la otra pregunta, porque después quiero que practiquen. Mira, esta de acá ya es otro nivel. Un poquito más complicado, pero no es difícil. Mira, voy a sacar este gráfico. Ahí está. Mira, vamos a analizar la pregunta. Dice así, dice, en el esquema se muestran dos cargas puntuales, ¿no? Calcule el módulo de la intensidad de campo total en P. Total, ¿por qué dice total, profesor? Resultante. Resultante. Entonces, las cargas aparecen en el dibujo. Profesor, ¿qué signo tiene? Bueno, si no aparece nada, son positivas. No aparece nada. Acá sí aparece. Entonces tú considera que son positivas. Entonces le ponemos su signo, ¿ya? Esta carga es positiva y esta carga también. Como me piden la intensidad de campo en P, procedo a hallarla. Y lo voy a hacer mecánicamente. Vamos a llamar a esta carga la carga 1 y a esta carga la carga número 2. Y usamos la fórmula. Intensidad debido a 1 será igual 9 por 10 a la 9 por la carga 1. La carga 1 aparece en el gráfico. 6 mili. Mili, chicos, mili es 10 a la menos 3. Entre el cuadrado de la distancia. La ventaja es que están en metros, no tengo que convertirlo. Acá sí, porque está en centímetros, aquí no, en metros. 1 al cuadrado. Y aquí mentalmente, la intensidad de 1 será 9 por 6, 54. 10 a la 9 por 10 a la menos 3, 10 a la 6. Newton por Coulomb. Ahora E2. La misma fórmula. 9 por 10 a la 9, que es la constante. 9 por 10 a la 9 por la carga. La carga 2 es 4 mili. Mili es 4 por 10 a la menos 3. Entre el cuadrado de la distancia. De la carga 2 al punto P, donde nos interesa, este punto es el que nos interesa, la distancia es 2 metros. 2 al cuadrado, 4. Este 4 se va con esto, ¿no? 2 al cuadrado, 4 se elimina con él. Y me quedaría que E sub 2 es 9 por 10 a la sexta. Newton por Coulomb. Profe, ¿y la respuesta? La suma. No champees, ¿ya? Se analiza. Por algo hemos aprendido a encontrar la dirección de estos vectores. Les he dicho que cuando la carga es positiva es saliente, cuando la carga es negativa es entrante. Y para no confundirnos vamos a hacer esto. Mira. Supón que tienes solamente esta carga. Supón eso, ¿ya? Tienes una carga y tienes el punto. ¿Cómo es la intensidad? Saliente, ¿no? ¿Y por qué saliente? Porque la carga es positiva. Esa intensidad que estoy dibujando saliente es E1. E1. ¿Está bien? Listo. Pero eso no es todo. No hay una carga, hay dos. Ahora olvídate de la carga 1. Olvídate de la carga 1. Esta carga también es positiva. Y en el punto P también crea un campo y hay una intensidad. Y esa intensidad en el punto P debe ser saliente, pero de esta carga. Y saliente sería así. O sea, así. Saliente de esta carga. Él sería E2. Y ahora sí. O sea, profesor, en ese punto hay dos campos. Claro que sí. El campo debido a 1, saliente. El campo debido a 2, saliente.
Y como son opuestos, ¿qué se hace? Se resta. ¿Por qué? Porque aprendimos por vectores que cuando dos vectores son opuestos, la resultante es la diferencia. E1 menos E2. E1 es 54 por 10 a la sexta. E2 es 9 por 10 a la sexta. Réstalo, ¿cuánto sale esto? 45. La intensidad de campo en el punto P será 45. ¿45 qué? Newton por Coulomb, porque así se mide la intensidad. 45 por 10 a la sexta Newton por Coulomb. Chicos, ahí está la respuesta. Ahí está la solución. Profe, ¿hacia dónde va este campo resultante? Hacia la izquierda, ¿no? Porque E1 es mayor que E2. E1 es 54, E2 es 9. El campo total, EP, que he calculado, va hacia la izquierda. Esa flecha que estoy dibujando sería EP. Muchachos, tómenle una foto, hagan una captura de pantalla. A ver, ¿quedó clara esa pregunta, muchachos? ¿Se entendió esa pregunta, la última? Ya. Voy a responderle a Shirley, ¿no? A ver, Shirley, fíjate en esto. Fíjate en esto, Shirley. E1, ¿cuánto vale? 54. ¿Y hacia dónde va? Hacia la derecha. Ah, sí, tienes razón. Debería ir hacia la derecha, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? Tienes razón, Shirley. Aquí va hacia la derecha. Creo que esa es la pregunta que estaba haciendo. Ahora sí. E1 vale 54 y va hacia la derecha. E2, E2 es 9 y va hacia la izquierda. Como 54 es más que 9, EP va hacia la derecha. EP va hacia la derecha. Porque 54 manda, ¿no? Es de mayor magnitud. Muy bien, gracias por la aclaración, Shirley. ¿Sí? Está bien tu aclaración. Tiene que ir a la derecha, no a la izquierda. ¿Alguien más quiere consultar? ¿Tiene alguna pregunta? Creo que no, sí les quedó clara la explicación, ¿no? Ya. Vamos a hacer dos preguntas más, pero tú vas a hacerlo ahora. Yo quiero que practiques. Quiero que practiques, ¿ya? Vamos a sacarlo de aquí. Vamos a sacarlo de la práctica, ¿no? Para variar. Vamos a ver si hay preguntas de ejercicios. Aquí hay dos. Estas dos van a ser, ¿no? Quiero que haga dos preguntas. Practica. Vas a hacer las 6 de la práctica, ¿no? Y vas a hacer las 9. Las 6 y las 9. Esta pregunta también es como una fija esta. Siempre se repiten los problemas a veces en las evaluaciones, así que lo voy a considerar.
A ver, chicos, estas tres preguntas están de menor a mayor grado de dificultad. Esta es la más fácil, sigue esta es la más complicada. A ver, intenta hacerlo, ¿ya? Voy a pasarle la fórmula, que es solamente esto. Y te voy a dar unos minutos para que lo intentes. A ver, chicos, todos practicando, ¿ya? Quiero verte practicando. Por el chat vas a poner la respuesta, ¿ya? Por el chat.
Pones tu respuesta por el chat, ¿no? Tengo que ver tu respuesta por el chat. La 6, la 9 y la 10. O una de las preguntas, pues, no necesariamente las tres, ¿no? Al menos una de las preguntas. A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Yo intento, o sea, yo siempre veo las preguntas y sé que el alumno puede resolverlo en la medida que vaya de menos a más. No puedo ir de frente a un problema. Siempre hay que empezar por los ejercicios. Una vez que te hayas ejercitado ya puedes ver otro nivel de pregunta. No te vayas de frente a los problemas. Cuando estés aprendiendo un tema siempre haces. Por ejemplo, la pregunta 6 es la más sencilla. Hay que aplicar directo, ¿no? Vamos a hacerlo. Encuentre la intensidad de campo en el punto A. Vamos a la ecuación que está aquí abajo y lo pongo de frente. No lo voy a copiar ya. De frente. La intensidad de campo. Vamos a colocarlo bien esto. La intensidad de campo en el punto A será igual. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga. La carga Q. 8 micro. 8 micro significa 8 por 10 a la menos 6. Acuérdate que micro es 10 a la menos 6. Entre el cuadrado de la distancia. Está en metros, no hay problema. Debes preocuparte cuando esté en centímetros, ¿no? Pero acá está en metros. 2 al cuadrado, 4. Entonces, la intensidad de campo en el punto A será igual. 8 entre 4 es 2. Ese 2 se multiplica con el 9, que te da 18. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo. Newton por Coulomb. Pero 10 al cubo es kilo. 10 al cubo es kilo. Entonces se puede expresar como 18 kilonewton Coulomb. Listo. Así te debió salir. Lo mínimo que ustedes debieron haber hecho es la pregunta 6. Es lo mínimo. Si has hecho las 3 bien, ¿no? Si has hecho 2 también. Es lo mínimo que un estudiante que está aprendiendo un tema debe hacer. A ver, las 9. Profe, pero falta la dirección ya. La dirección, tienes razón. Mira, como esta carga es positiva, en el punto A el campo debe ser saliente. Más o menos así. Eso que estoy dibujando de color verde estaría representando el campo eléctrico en el punto A. Vamos a la pregunta 9. En el problema 9 nos piden halle el módulo de la intensidad de campo en el punto B. Tú sabes que el campo de A en el punto B se puede graficar, ¿no? Se puede graficar porque es saliente. Lo vamos a graficar de frente, ¿eh? Debido a que es positiva, el campo aquí es saliente. Es así. Y a eso le vamos a llamar campo eléctrico debido a. Voy a dibujar con la línea. Esto sería el campo eléctrico debido a la partícula A, que lo puedo representar así, como E sub A. En el punto B, la carga C también establece un campo, pero como esta carga es negativa, como esta carga C es negativa, el campo es entrante a ella. Tú lo has visto en esa simulación, tú lo has visto. Como este es negativo, el campo va hacia ella, hacia adentro. Entonces sería así. Esto que estoy representando es el campo eléctrico debido a la carga C. Y la respuesta, profe, bueno, la resultante.
hay que utilizar el método del paralelogramo. Formas aquí una figura como esta, y la resultante sería este vector. Que va a representar el campo eléctrico en el punto B. Y él es la resultante de A y de C. Ahora, en la figura te das cuenta que este ángulo es 90, ¿no? Por lo tanto, bastará aplicar el teorema de Pitágoras. Lo que queda por hacer es puro cálculo nada más, ¿no? Puro cálculo nada más. Eso es lo que queda por hacer. Mira, esto vale 5 metros, esto es 37 grados. Esto es 3, ¿no? 3 metros. 5, esto debe ser 4 metros. Son las distancias que voy a necesitar para el problema, ¿no? Ahora vamos a reemplazar. Mira, la intensidad de campo debido a A será igual. Fórmula. Constante carga entre distancia. Constante carga entre distancia. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 por la carga A. La carga A dice que es 9 por 10 a la menos 8. 9 por 10 a la menos 8. Esto entre el cuadrado de la distancia. De la carga A al punto B hay 3 metros. 3 al cuadrado es 9. Este 9 se va a eliminar. Un 9 arriba y abajo se va. Y te quedaría simplemente este 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 8, 10 a la 1. ¿Y 10 a la 1 cuánto es? 90. 10 a la 1 por 9, 90. Newton por Coulomb. Así sería. Creo que lo voy a poner aquí abajo para que se vea mejor. Entonces, la intensidad debido a el campo eléctrico debido a vale 90 Newton por Coulomb. De manera similar tenemos que hallar la intensidad del campo debido a la carga B, usando la misma ecuación. 9 por 10 a la 9 por la carga B. La carga B, perdón, la carga C, ¿no? Sí, es C. Intensidad de campo debido a C. Porque es esta carga. Esta carga crea este E sub C. O sea, 9 por 10 a la 9 por la carga C, que es negativa. Pero ya sabes que en la fórmula va en valor absoluto. En la fórmula nunca coloques el signo. Finalmente, ¿el signo para qué sirve? Para saber la dirección. Si es positiva, saliente, si es negativa, entrante. Solo para eso sirve el signo. Cuando tú calcules la magnitud con la fórmula, no va el signo. 16 por 10 a la menos 8. Y este 16 por 10 a la menos 8 entre el cuadrado de la distancia. 4 al cuadrado, 16. Ahí este 16 y 16 se van, ¿no? Se van. Y te quedaría nuevamente 9 por 10. Te va a quedar igual, ¿no? Porque este 16 se va. 10 a la 9 por 10 a la menos 8, 10 a la 1. Entonces la intensidad debido a C es 90. Sale igual en módulo que la intensidad debido a. Pero no te piden eso. Te piden EB. Chicos, si estos dos salen iguales, entonces sería lógico pensar que el ángulo que se forma por aquí es 45 grados, ¿no? Porque esto es 90 y esto es 90. Si aplicas Pitágoras, la intensidad en ese punto B, por Pitágoras te debe salir 90 raíz de 2. Newton por Coulomb. Esa es la respuesta. 90 raíz de 2. Acá está. ...90 raíz de 2. Así se resuelve ese ejercicio, muchachos. Un poquito operativo, ¿no? Hay que hallar dos intensidades y luego aplicar Pitágoras, porque el ángulo que están formándose ahí es 90 grados. Ya, esta pregunta ya es más elaborada, ¿no? La 10, mira. Hay el valor y signo de Q. Ahora me piden el signo. Hay el valor y signo de Q para que la intensidad de campo en P sea horizontal. Ya.
Este problema se hace así. Voy a, tengo que sacar esta gráfica. Lo voy a sacar esta gráfica, ¿no? Necesito espacio por acá. Si no, no voy a terminar la pregunta. Entonces voy a sacar la gráfica. Aquí, ahora sí. Mira, te quiero mostrar cómo se resuelve el problema. Este ejercicio se resuelve, gráficamente se resuelve. Primero voy a dibujar los campos, ¿no? Esta carga que está aquí, dice 54, es positiva. Más. Esta carga no se sabe, ¿eh? No se sabe. Lo único que sé es que esta es positiva, vale 54. Entonces, el campo eléctrico debido a 54 en el punto P, como es positiva, es saliente. Es saliente y debería dibujarlo así. Ahí está, saliente. Ese campo que he dibujado es el campo debido a esta carga, que le voy a llamar, para ponerle un nombre, le voy a llamar carga 1, ¿ya? Vale 54, acá se ve 4, pero es 54. Y esta es la carga 2. Entonces, a este campo le voy a llamar campo debido a la carga 1. Ahora, el análisis es esto, mira. Si yo supongo, ¿ya?, que esta carga 2, o esta carga 2, por ejemplo, es positiva también, positiva, entonces el campo en este punto sería así, saliente. Ahora, ¿es posible que la resultante de estos dos me salga horizontal? No. Si yo hallo la resultante por el método del paralelogramo, me va a salir así, hacia allá, hacia arriba, y no saldrá nunca horizontal. Entonces, ¿qué significa eso? Que la carga 2 no es positiva, no es positiva. La carga 2 es negativa. ¿Por qué? Porque si fuese así, su campo eléctrico sería hacia abajo, como lo estoy dibujando ahorita. Así sería el campo eléctrico, ¿no? Sería entrante. Entonces, este campo eléctrico de la carga 2 sería así, sería entrante. P2. Y si no saldría horizontal, ¿no?, si hallo la resultante. Pero aquí lo que convendría luego es descomponerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, este E2 que está aquí, usando vectores, el E2 yo lo puedo descomponer. Una componente horizontal que le voy a llamar así. E2 en el eje X. Y una componente vertical que sería así, que le vamos a llamar E2 en el eje Y. ¿Qué son E2 en X y E2 en Y? Las componentes. O sea que una vez que lo descompongo a él, lo desaparezco. Y me quedo con esos dos. Como el objetivo es que el campo neto, el campo total o resultante en P sea horizontal, significa que él se debe anular con él. Y así te queda horizontal. O sea, esto. ¿Está bien? Entonces, chicos, ¿qué hay que hacer? Hallar E2, hallar E1. ¿Ya? Primer paso, hallar E2, hallar E1. Luego, descompongo a E2 usando vectores. Y esta componente vertical se debe igualar con él. ¿Para qué? Para que me quede solo horizontal. Cuando estos dos se igualan, se anulan. Ese es todo el trabajo que hay que hacer.
obviamente un poquito tedioso, ¿no? Ahora solo queda cálculo nada más, ¿ya? Profesor, distancias, ese es otro problema, no me dan distancias, ¿no? Pero eso no debería complicarte, ¿ya? Porque cuando no te dan distancias, tú asumes. Puedes asumir así, 5L, 3L, 4L, por el triángulo notable. Pero L no es dato, profe. Es cierto que no es dato, pero se tendrá que eliminar, ¿no? Se tendrá que eliminar, ¿no? La L va a tener que eliminarse. Muy bien. Vamos a resolver el problema. Ahora nos falta la parte operativa, ¿no? La parte operativa. Entonces sería así. E1, de frente, ¿eh? No me voy a demorar para hacer esto. E1 será la constante, 9 por 10 a la 9. La carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? Esta es la carga 1, 54. 54 por 10 a la menos 6. Entre el cuadrado de la distancia. De la carga 1 al punto P hay 3. 3 al cuadrado, 9. 9L cuadrado. Así nos quedaría. Este 9 se simplifica. El 9 se simplifica. Y me quedaría 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo, ¿no? Pero como el 9 se va, me queda L cuadrado abajo. Entonces me estaría quedando así. 54 entre L cuadrado por 10 elevado al cubo. Eso sería E1, ¿no? Simplificando este 9. 54 sobre L cuadrado. Ahora E2. E2, 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que no se conoce, porque se pide esa carga 2, Q, entre la distancia al cuadrado. De la carga 2 al punto P hay 5. 5 al cuadrado, 25. 25 L cuadrado. Acá no se simplifica nada, ¿no? No se simplifica nada. Me quedaría 9 sobre 25, ¿no? O sea, 9 por 10 a la 9 sobre 25 L cuadrado. Ahí se está complicando ya la parte operativa por Q. Bien, este ángulo vale 37. Este es 37, este ángulo vale 53. Lo que tengo que hacer ahora es descomponerlo. Puedo usar trigonometría para hacerlo. Tú ya has aprendido resolución de triángulos rectángulos. Cuando se usa trigonometría, una componente es por el seno y una componente es por el coseno, ¿no? Lo voy a escribir aquí mismo. Mira, como esta componente que estoy señalando con el puntero, esta componente está al costado del ángulo, está al costado, va por el coseno. Esta componente sería así. E2 por el coseno. E2 por el coseno de quién? De 53. La componente que está al costadito del ángulo va por el coseno y la otra por el seno. Seno de 53. Chicos, ahora solamente queda reemplazar. ¿Cuánto es el coseno de 53? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuánto es el coseno de 53? A ver, el seno de 53 es 4 quintos, el coseno será 3 quintos. Entonces ahora voy a reemplazarlo. Recuerda que E1 se tiene que igualar con él. Estos dos se anulan. Lo voy a tachar. Él se debe anular con él. Se tienen que anular. ¿Para qué? Para que te quede horizontal. Entonces vamos a igualarlo, ¿no? A ver, nos quedaría así. Este E2 sí es E2 coseno. Pero aquí está E2. Sería así. 9 por 10 a la 9
sobre 25L cuadrado. No te preocupes de todos estos números, aquí se van a eliminar. Multiplicado por Q. Todo esto que está aquí es E2. Por el coseno de 53, que es 3/5. Esto debe ser igual a E1, pero E1 está aquí. 54 sobre L cuadrado multiplicado por 10 elevado al cubo. Ya de ahí sale. Fíjate que se va a eliminar L cuadrado con L cuadrado. Se elimina, ¿no? ¿Qué más podemos hacer por aquí? Vamos a multiplicarlo, ¿ya? Este 3 se multiplica con el 9 y me quedaría 27. 9 por 3, 27. 27 por 10 al cubo. O perdón, por 10 a la 9. 27 por 10 a la 9. 9 por 3. Y eso quedaría por Q. Y abajo me queda 25 por 5, 125. Repito, 9 por 3, 27. 10 a la 9, 10 a la 9. Q, Q. 25 por 5, 125. Al otro lado, ¿qué me quedó? 54 por 10 al cubo. Acá se simplifica. Acá se simplifican. 27ava, 27ava, 1. Acá me queda 2. Ya es cuestión de operar, ¿no? Este 125 que está dividiendo se va multiplicando. Y Q me va a quedar así. 125 por 2, 250. 10 al cubo se va a dividir entre 10 a la 9. Porque este 10 a la 9 va dividiendo. 10 al cubo entre 10 a la 9, 10 a la menos 6. Coulomb. Finalmente, ¿cuál es la respuesta? 250 microcoulomb. Pero como sabemos que es una carga negativa, le ponemos un menos. Esta es la respuesta. ¿Y por qué es negativa? Porque lo habíamos deducido. No nos daban el signo de Q. Yo primero supuse que es positiva y no verificaba. Al asumir que es negativa, el campo es así. Y me sale la respuesta. Entonces, ¿qué signo tiene Q? Negativo. Por eso le pongo un menos. Chicos, tómenle una foto a esa pantalla. Ahí tienes 2 ejercicios. Aparte de la pregunta 6. Esta pregunta, la última, es tranca. No es tranca, es operativa. Así viene en el examen, no. Esta es una pregunta ya de nivel para poder aprender un poco más. Un poco más de lo básico. Pero así no viene en el examen. Es muy fuerte. Hay preguntas así donde te dicen, para que el campo en el punto P sea vertical, ¿no? Para que el campo en el punto P sea horizontal. Así se resuelven estos problemas, ¿no? Quizás aparezca así también en tu práctica, ¿no? No necesariamente en la guía, ¿no? Vamos a ver otro tipo de campo, que es el campo uniforme, ¿no? Ya. Terminemos esta parte. Hemos dicho que así se representan el campo, ¿no? Esta es la representación del campo. A esas líneas le llaman líneas de campo o línea de fuerza. Faraday le llamó línea de fuerza, sino que el alumno muchas veces cuando escucha el término línea de fuerza piensa que esto es fuerza, ¿no? No, nosotros vamos a llamar línea de campo, ¿ya? Línea de campo eléctrico. Faraday lo llamó así. Como te dije, el concepto de fuerza es una cosa, no hay que confundir. Cuando un campo eléctrico gráficamente se presenta como líneas paralelas, ese campo eléctrico recibe el nombre de uniforme. Se caracteriza porque el módulo de este campo no cambia en cualquier punto. Tú escoges el punto que quieras, el punto que tú quieras, y el campo siempre va a ser el mismo.
O sea, es una constante, no cambia. Tampoco de dirección. Y como puedes ver en esta representación, sale de las positivas y llegan a las negativas. Para crear un campo uniforme, yo debo tener dos láminas con carga eléctrica opuestas, separadas a una pequeña distancia. Así se representa simbólicamente, ¿ya? Simbólicamente. Una placa positiva, una placa negativa y las líneas paralelas. Aquí tenemos un campo uniforme y dentro de ello una carga negativa o una carga positiva. Si una carga positiva está dentro de un campo uniforme, el campo uniforme le aplica una fuerza en la misma dirección. No te olvides de eso. Si la carga es positiva, la fuerza que le aplica el campo va en la misma dirección que el campo. Si la carga es negativa, la fuerza que le aplica el campo va en dirección contraria al campo. Profe, ¿cómo se llama la fuerza? Ya lo aprendimos. Ya lo aprendimos. Acá está, mira. Todo está en el PPT. Este PPT lo voy a pasar ahorita. Ahí está. El campo es la fuerza entre la carga. Y si despejo la fuerza, la carga se va multiplicando. Q por E. O en otros libros aparece así. E por Q. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? La fuerza de un campo se calcula como Q por E o E por Q. Esa es una fórmula general. Regresamos al campo uniforme y aquí está la fórmula, ¿no? Q por E o E por Q. Si el campo o si la carga es positiva, la fuerza va en la misma dirección. Si la carga es negativa, la fuerza va en contra. ¿Ya? Eso no te debes de olvidar para los problemas. La carga en Coulomb, la intensidad en Newton por Coulomb y la fuerza en Newton. Eso es un campo uniforme. Un campo que se caracteriza porque la intensidad no cambia. Aquí está la teoría. Tiene el mismo módulo y dirección en cada punto del espacio. Por ejemplo, imagínate que este es un punto A y este es un punto B. Y te dice que ese campo uniforme es de 20 newton por Coulomb. Así te dicen. Un campo uniforme de 20 newton por Coulomb. ¿Cuánto es el campo en A? 20, ¿no? ¿Por qué? Porque ese punto A está en un campo uniforme. Y en el campo uniforme todos los puntos tienen igual intensidad. ¿Cuánto es el campo en el punto B? 20. Un campo uniforme se caracteriza por eso. La intensidad en todos los puntos no cambia. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos ejemplo. Esta pregunta puede ser como para aprender, ¿ya? Mira, dice así este enunciado. Dice, la partícula de 200G, 200G significa 200 gramos, 200 gramos. O sea, tiene una masa de 200 gramos. Está electrizada con Q. No te dicen qué valor tiene Q. Electrizada significa que tiene carga. Se mantiene en reposo, o sea, está en equilibrio. En una región donde hay un campo homogéneo. Homogéneo es lo mismo que uniforme. ¿No? Ese campo uniforme u homogéneo es este, que vale 10 a la quinta. El hilo que la sostiene es aislante, determine Q. Profesor, ¿y qué tiene que ver que el hilo sea aislante? Chicos, esta partícula tiene carga. Si el hilo fuese un alambre conductor, la carga va a fluir por el alambre y la partícula perderá su carga. Para que la partícula conserve su carga eléctrica, este hilo debe ser aislante, que no permita el flujo de la carga. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, esta partícula está en equilibrio. Voy a plantear mis leyes del equilibrio, ¿no? Primero hago el DCL. Esta partícula tiene un peso. Ese peso se calcula así, mg.
Como está atada de una cuerda, en la cuerda aparece la tensión. Esta flecha representa la fuerza de tensión. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿y por qué se ha desviado? ¿Por qué la partícula está así, desviada? Por el campo. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿la carga crees tú que sea positiva o negativa? A ver, dime y respóndeme por el chat. Dedúcelo tú. ¿Esta carga será positiva o será negativa? Ponlo por el chat. Pon el signo nomás. ¿Posi o nega? ¿Cómo es esa carga? ¿Posi? Analízalo. Te voy a mostrar nuevamente la imagen. Ahí está, mira. ¿Cómo crees tú que sea la carga? ¿Y por qué se ha desviado así? Aprendimos en la teoría, acá está la teoría, que cuando una carga positiva se encuentra en un campo uniforme, el campo le aplica una fuerza en la misma dirección. Cuando la carga es negativa, el campo le aplica una fuerza en dirección contraria, ¿no? Entonces, ahora regresemos a la imagen. ¿Se puede deducir qué signo tiene esta carga o no? Negativa. Si no, ¿cómo crees que se haya movido hacia la izquierda, no? Ahora está en equilibrio, pero el campo le ha ejercido una fuerza. La fuerza del campo es así, y es la razón por la cual la esfera se ha desviado. Fíjate, ¿cómo es la fuerza del campo? La fuerza del campo va hacia la izquierda y va en contra del campo, o sea que la carga es negativa. Ahora, profesor, triángulo del equilibrio. Recuerda que aquí el ángulo entre la vertical, que es el peso, y la horizontal de la fuerza del campo es 90. El ángulo entre la tensión y la vertical es 37. No te olvides de eso. Entonces formamos el triángulo. Esta es la tensión. Esto debe ser el peso. Este método tú ya lo conoces. Esto es el peso. Y se cierra el triángulo con la fuerza de campo. La fuerza del campo uniforme. Esta es la fuerza del campo uniforme. Este es el peso mg. Y esta es la tensión. En el problema me piden Q, la carga. Para hallar la carga necesito la fuerza. Este ángulo es 37. Este ángulo es 90. Esto es 53. Para resolver esto necesito un lado. Y ese lado debe ser el peso. Porque por algo me han dado la masa, ¿no? El peso es mg. La masa, 200 gramos, lo divido entre 1000 para convertirlo a kilogramos. Y como se multiplica por G, lo multiplico por G. ¿Y de aquí cuánto sale esto? A ver, 3 ceros, 3 ceros, me sale 2. 2 newton. mg, 2 newton. ¿Está bien o no? 200 gramos entre 1000 para pasarlo a kilogramos y por la gravedad que tiene. Entonces, esto vale 2. Pero sabemos nosotros que en un triángulo notable esto es 3K. Esto que es 2 debe ser 4K. Y esto es 5K. 3, 4 y 5. De aquí, como 2 es igual a 4K, K vale un medio. Divide este 2 entre 4, K vale un medio. Y entonces la fuerza eléctrica, la fuerza del campo sería 3 por un medio. Y 3 por un medio es 3 medios, o sea, 1,5. Lo voy a dejar así 3 medios nada más, ¿no? 3 medios newton. Lo que pasa es que la fuerza del campo se calcula como la carga, que no se sabe, por la intensidad del campo.
que es 10 a la quinta. Recuerda, la fuerza de campo eléctrico uniforme es la carga por la intensidad del campo. Esta fuerza carga por intensidad de campo, 10 a la quinta. ¿Y esto aquí es igual? Bueno, acá es 1,5. Así lo voy a dejar mejor. Este 10 se va dividiendo, 10 a la 5 se va dividiendo y te quedaría 1,5 entre 10 a la quinta por 10 a la menos 5. Repito, esto se va dividiendo y te quedaría 1,5 entre 10 a la quinta. Pero tú lo pasas al numerador con signo cambiado. Y esto todavía se puede acomodar. 1,5 es 15 por 10 a la menos 1. 15 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 5. 15 por 10 a la menos 6. ¿Qué? Coulomb. O sea, ¿cuánto? 15 microcoulomb. 15 microcoulomb. Y esa es la carga. En valor absoluto. Pero la respuesta, profesor, le sacas el valor absoluto. Como sabes que la carga es negativa, le antepones un menos. Menos 15 microcoulomb. La respuesta finalmente es negativa. Menos 15. Fíjate en la solución del ejercicio, ¿no? Hemos hablado aquí de estática, de campo eléctrico uniforme, ¿no? De fuerza de campo. Esta es una pregunta completa, ¿no? Aquí hay varios aspectos que hemos analizado. El triángulo, mira, ¿no? El triángulo del equilibrio, ¿no? Con este ejemplo estamos terminando toda la parte teórica de campo, ¿no? Quiero hacer un ejercicio más de campo uniforme, porque el campo uniforme viene. Y solo debes saber esto, mira. Para campo uniforme, lo único que necesitas saber es esto. Q por E. Y acordarte además cómo se dibuja la fuerza, ¿no? Si la carga es positiva, en la misma dirección. Si la carga es negativa, como en el ejemplo, la fuerza del campo va en contra. Vamos a buscar un ejemplo, a ver, de la guía o de la práctica. Aquí hay otra pregunta, mira. Aquí hay otra, ¿no? Vamos a ver la práctica. Porque la práctica también debe haber. Esto, por ejemplo, es de campo uniforme. Esto también. Este más elaborada, ¿no? Por la forma, ¿no? Podría ser la 2. Mira, vamos a hacer esa pregunta. De la práctica. Mira lo que dice el enunciado. Una partícula electrizada con un microcoulomb se encuentra incrustada en un bloque de madera. Se entiende que esa partícula está en el bloque, ¿no? Por lo tanto, el bloque tiene carga, ¿no? Porque está incrustada. El bloque de madera tiene 0,6 kilogramos. Determine cuánto recorre el bloque sobre la superficie lisa 4 segundos después de ser soltado, si en la región se ha establecido un campo homogéneo, un campo uniforme. Chicos, DCL, el peso, el bloque, la fuerza normal, no hay rozamiento, ¿no? Esta es la fuerza normal, esto es el peso, mg. Ahora, la partícula es positiva, entonces este campo le aplica una fuerza en la misma dirección. O sea, el campo eléctrico le hace esto. Y esa fuerza de campo eléctrico es Q por E. Debido a Q por E, ¿qué sucede? Esta masa o este bloque que estaba en reposo va a comenzar a acelerar.
va a acelerar. Nos dice, determine cuánto recorre 4 segundos después. Para hallar la distancia necesito la aceleración. Y ahora voy a usar firma. Fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante es Q por E. ¿Por qué, profe? Porque este peso y la normal se van, se anulan. El cuerpo se va a mover sobre el plano. Y la resultante sería Q por E. Q por E es igual a MA. Y se reemplaza. La carga Q vale 1 micro. Un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6. La intensidad del campo, 3 por 10 a la 5. Está en el dibujo. 3 por 10 a la 5. Ahí está. 3 por 10 a la 5. La masa del bloque dice que tiene 0,6 kilogramos. 0,6 kilogramos por la aceleración. Efectuamos aquí. Aquí me quedaría 3 por 10 a la menos 1. 3 por 10 a la menos 1 entre 0,6. Esto se va dividiendo. Así quedaría. 3 por 10 a la menos 1, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 5, y esto se va a dividir. Chicos, aquí es cuestión ya de que ustedes lo hayan, ¿no? Mira, 0,6 te queda así. 3 por 10 a la menos 1 entre 0,6, 6 por 10 a la menos 1. Como les dije, esta es habilidad ya del alumno. Se va al 10 a la menos 1 y me queda 3 sextos. 3 sextos es un medio. Metro por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. Mira, todo el trabajito solo para hallar la aceleración. Pero todavía no he resuelto el problema. ¿Y ahora, profe? Bueno, ahora hacemos esto. Distancia es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, acá dice B0, se va esto. La distancia será igual a un medio de la aceleración, que nos salió un medio. La aceleración salió un medio, por el tiempo al cuadrado, 4 al cuadrado. La distancia será igual. 4 al cuadrado, 16, aquí queda 4, 4 metros. Ese bloque recorre 4 metros. Así se utiliza la fórmula del campo uniforme, ¿no? Q por E. Bien, chicos, tómenle una foto a esta pregunta final. Y hemos terminado ahora sí la clase de campo. Espero que hayan captado la idea del tema. Esa simulación de campo creo que te ha sido útil para que puedas entender sobre todo el comportamiento del campo, ¿no? Bien, muchachos, les voy a pasar la presentación, si no me voy a olvidar, ¿ya? Ahorita voy a aprovechar para hacerlo. Los dejo más bien con el tutor para su cambio de aula. Ahorita mismo voy a aprovechar para hacer eso, pasarle la presentación. Bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense bastante. Hasta la próxima. Ahorita le paso la presentación, ¿no?